es qué es la neurociencia infantil y qué entendemos de una u otra manera por esta temática, que puede ser muy amplia y abordar varios campos, pero que también requiere en muchas ocasiones de esa conceptualización básica para generar pues unos conceptos que nos ayuden a todos a aclarar términos que van a ser fundamentales. Cuando se habla de neurociencia infantil, en general existe la creencia de que únicamente nos centramos en aspectos como son el cerebro. El cerebro que nos da de una u otra manera es una herramienta útil para generar comportamientos y comportamientos nuevos frente a los medios en los que nos encontramos y al contexto adaptativo. Pero de una u otra manera, siempre hemos tenido como esa dualidad de qué entendemos por neurociencias y si hablamos únicamente del cerebro o si también las emociones están implicadas dentro de estas neurociencias infantiles. Podríamos decir que sí y que de una u otra forma ambos elementos son indispensables. La neurociencia infantil estudia el comportamiento humano y lo que hace es relacionarlo con algunas bases que son neuroanatómicas y neurofisiológicas que favorecen y que permiten tener una mayor comprensión de lo que está pasando y sucediendo ante determinadas conductas. Existen muchos estudios en la actualidad que ya no solo buscan entender cómo es el proceso de cognición, sino también entender cómo son las emociones, cómo las experimentamos y de una u otra manera cómo reaccionamos frente a ciertas situaciones en la vida cotidiana. Em, Básicamente, estudios como el que presento de este lado de la pantalla, del lado izquierdo, nos muestran cómo se ha empezado a ubicar que hay algunas áreas y algunas estructuras que están muy relacionadas cada vez que manifestamos o que sentimos una emoción. Tanto que se ha generado toda un mapeo, ¿cierto? Un mapa cerebral de cómo están esas emociones ubicadas o cómo se manifiesta a nivel cerebral esas emociones. Esto quiere decir que desde las neurociencias sí estudiamos los dos elementos. Por un lado, estudiamos aspectos que son cognitivos y que se relacionan básicamente con la parte cerebral y otros aspectos que de una u otra manera tienen que ver con lo que es más emocional y comportamental. De esta manera, pues abordaremos como los dos campos. Miraremos también de una u otra manera cómo es ese desarrollo cerebral, qué podemos esperar, pero qué herramientas y estrategias podemos tener desde nuestro quehacer cotidiano frente a lo que se puede mirar en los niños. Cuando hablamos de desarrollo cerebral, estamos hablando de que es un cerebro o una estructura que está en vía de organización en donde existe un factor fundamental que es el contexto y toda la estimulación que se haga alrededor y en torno. Dentro de neurociencias hablamos de un punto que es fundamental, que es el de neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad de adaptación que pueden tener de una u otra manera las personas, ¿cierto? Y el cerebro de acuerdo a ese ambiente y de acuerdo a la organización que se deba dar en un entorno determinado. Estos factores van a depender, por supuesto, de elementos que son biológicos, de elementos que son genéticos y por ende también de factores que son madurativos. Es decir, dependiendo de la edad, yo voy a poder tener un resultado que es el adecuado o no para ese cerebro que se está adaptando a un contexto determinado. Cuando hablamos de esta parte de plasticidad, por supuesto, no podemos dejar de lado todo lo que son las conexiones sinápticas, ¿cierto? Hablar de cerebro implica que tenemos una serie de células, que son las neuronas, que tienen unos procesos que van a ser fundamentales para generar cambios de una u otra manera. Esos cambios eh, es a lo que llamamos desarrollo y es a lo que nos permite ver si hay un crecimiento o no adecuado de las conexiones para adaptarnos a ese contexto y a ese ambiente en el que nos estamos desarrollando. Cada vez, a medida que van pasando los años, esas adaptaciones van siendo más especializadas, es decir, de una u otra manera, como seres humanos, vamos teniendo como una perfección de esas habilidades con las que nacemos básicamente.
Y esto nos hace pensar en que el desarrollo de esas habilidades cognitivas van a tener unos componentes que son primordiales y que hacen parte de nuestro estudio de las neurociencias y que permiten entender cómo son esos procesos de aprendizaje en el día a día, especialmente en lo que está relacionado con los fenómenos evolutivos, es decir, la manera en que ese cerebro va cambiando y va creciendo y que nos permite evaluar cuáles son esos factores que van a determinar que ese crecimiento y esa adaptación al entorno sea la mejor posible. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir básicamente que las habilidades cognitivas que están relacionadas con esa estructura cerebral van a tener un marco de referencia y van a tener que ver con algunos elementos que son indispensables en la estimulación cotidiana. Y es por esto que creemos y consideramos desde esta parte de neurociencias infantiles que el contexto va a favorecer tanto la emoción como la cognición. Es decir, cuando crecemos, crecemos de una u otra manera con elementos que favorecen tener ciertas herramientas para desenvolvernos a nivel intelectual, pero también, por supuesto, para responder a nivel emocional. Por eso, lo que queremos básicamente en esta conferencia es mirar cuáles son esas funciones neuropsicológicas que permiten tener una base de desarrollo que favorece posteriormente una mejoría en esos procesos alcanzados. Cuando nosotros hablamos desde esta área de neurociencias, tenemos como una gran cantidad de funciones que desempeña el cerebro, ¿verdad? Y esas funciones tienen que ver con lo que es atención, memoria, pero también motivación. Debemos pensar y recordar que todo lo que implica aprendizaje y atención está íntimamente ligado con los procesos motivacionales. Sin motivación no hay atención y sin emoción no hay memoria y no hay aprendizajes nuevos. De esta manera, es relevante empezar a fomentar desde tempranas edades lo que es la motivación y todo lo relacionado con los aspectos atencionales y de memoria. Pero no podemos desconocer que estos también están ligados a lo que nosotros llamamos sensación, percepción y todo lo que está relacionado con habilidades motrices. Si pensamos por un momento en qué es lo primero que hace un bebé, ¿sí? En qué es lo primero que hace un infante, podemos mirar y determinar que está relacionado con elementos de movimiento y de sensación. Los bebés inicialmente lo que tienen son de una u otra manera patrones de movimiento iniciales, ¿cierto? El alcanzar objetos, el agarrar, y poco a poco van desarrollando estos patrones de movimiento y haciéndolos más especializados. De la misma manera pasa con lo que es la sensación y la percepción. Una vez están como ya fundamentados estos pilares, que son la motricidad, la sensación y la percepción, empezamos a hablar, sí, de elementos atencionales, de memoria y volitivos. Es decir, ¿qué quiero yo? ¿Cuál es mi intención? ¿A qué atribuyo yo esa motivación para alcanzar un elemento determinado? Para posteriormente ir pasando a estos elementos que vemos aquí. Esto quiere decir que tenemos un cerebro inicial que cuando nacemos poco a poco se va haciendo más especializado. Generamos todo lo que es autonomía motora, ¿sí? Que nos permite pues desplazarnos, que nos permite alcanzar objetos y tener una mayor independencia. Y paralelamente se van desarrollando algunos elementos de sensación, de memoria, de atención, como lo mencionábamos, así como de lenguaje, ¿verdad? Una vez tenemos una habilidad de memoria, empezamos a desarrollar también ciertas habilidades lingüísticas que nos van a permitir comunicarnos con ese entorno y comprender el entorno en el que vivimos también. Estas etapas del neurodesarrollo, como les mencionaba, funcionan como unas capas que están superpuestas una tras otra y que nos van a permitir alcanzar ese ideal de lo que tenemos finalmente. Y que nosotros podríamos llamar en la adultez también una identidad personal. Es decir, nuestra identidad se va a relacionar con quiénes somos, ¿verdad? ¿Qué cosas hacemos? ¿Qué hemos logrado? Y también qué emociones sentimos y cómo nos comportamos.
para tener como conclusión que lo que son las neurociencias estudian de una u otra forma todo lo que son estos procesos cognitivos y estos procesos emocionales que nos permiten alcanzar una identidad personal. De esta manera podríamos decir que se van generando poco a poco a lo largo del desarrollo infantil las funciones cognitivas. Esas funciones cognitivas lo que van a tener entonces es, resumiendo un poco lo que decía ahorita, en la base unas funciones motoras, unas habilidades sensoriales que en algunos casos las vamos a encontrar o se van a llamar también nocias, un proceso de atención, memoria y lenguaje que está muy ligado a estas dos y que lo que va a hacer es ir fundamentando poco a poco el desarrollo neurocognitivo para terminar en unas funciones ejecutivas, ¿sí? Eh, Esto es un proceso que es longitudinal, que va de una u otra manera, de manera paso a paso, para lograr y para hacer todo lo que es este funcionamiento cognitivo que sea el esperado y el que queremos que sea de una u otra manera deseado de acuerdo a la edad. Si pensamos y si atribuyéramos en esta pirámide unas edades, podríamos decir que la base es lo que se va a lograr desarrollar y por eso es tan importante la estimulación en estos 6 primeros años de los procesos que son básicos. Las funciones ejecutivas son procesos que nos van a permitir poco a poco ir resolviendo problemas, controlando nuestras emociones, regulando también nuestros impulsos y que se va a ir dando con un tiempo más de espera, que de una u otra manera lo que hace es que pues nuestros niños y nuestros adolescentes tengan como un proceso longitudinal. Hoy en día se considera que las funciones ejecutivas se acaban de desarrollar o de tener una madurez en la adultez, haciendo que de una u otra manera sea un proceso que es paulatino y que por supuesto, como lo decía previamente, requiere estos elementos anteriores para lograr pues un avance. Pero también tenemos el otro aspecto y el otro punto. Hasta aquí hemos mencionado cómo se iría desarrollando esta parte de funciones neurocognitivas y toda la parte que es también cerebral. Tendríamos el otro aspecto que sería la disfunción o la alteración de esas habilidades cerebrales y de neurodesarrollo, en el cual van a confluir muchos factores, factores que son genéticos, factores que son metabólicos, pueden haber otros elementos que son alternos y que son generalmente aquellos que se estudian dentro de las otras ramas de la medicina que nos permiten identificar qué es lo que está generando una alteración o una disfunción cerebral en ese niño que está en periodo de crecimiento. Por supuesto, no podemos olvidar, como lo mencionaba, todo lo que es el ambiente y la experiencia que va a ayudar a enriquecer ese desarrollo o si hay un momento de disfunción, va a ayudar a que el impacto no sea tan fuerte en ese proceso de neurodesarrollo. En esa disfunción cerebral podemos mirar aquí de una u otra manera que se puede dar en cualquiera de los aspectos que acabábamos de mencionar. Podemos tener una disfunción cerebral que se asocia a conductas motoras, una disfunción cerebral que se asocia a patrones cognitivos o que se asocia a conductas que no son las adecuadas o las esperadas. Todo esto para tener en cuenta de qué es lo que está estudiando las neurociencias y qué es lo que hacemos de una u otra manera. Bien, es conocido de una u otra forma por varios estudios que ese proceso de desarrollo que les mencionaba, que es de los 0 a los 6 años, pues tiene un gran despliegue y una gran potencialización. Eso hace que pensemos en que hay momentos en que son más importantes que otros para ese desarrollo cerebral. Por eso se han creado términos que ayudan a entender qué es lo que está pasando en esos momentos y en esos periodos. Se habla básicamente de dos elementos. Uno son los periodos críticos y otros son los periodos sensibles. Esos periodos críticos y esos periodos sensibles lo que nos indican a nivel de neurociencias es que son momentos en los cuales se debe alcanzar o se debería tratar de potencializar al máximo esas habilidades cognitivas de las que estábamos hablando. Pero, ¿qué podemos hacer para favorecer estos procesos del neurodesarrollo?
Desde nuestro quehacer, por supuesto, desde el área de neurociencias y de neuropsicología, pero también desde el quehacer de otras áreas específicas, como lo son las terapias, el área de psicología, psicopedagogía o incluso desde la casa, porque no tenemos que esperar a ese momento en que sea un momento terapéutico, podemos generar estimulación de esas habilidades cerebrales o de esas habilidades cognitivas específicamente y también, por supuesto, de las que son emocionales. Entonces, ¿qué podemos hacer para favorecer el neurodesarrollo? ¿O qué se ha encontrado desde las neurociencias infantiles para favorecer ese desarrollo cerebral? Em, Uno de los elementos que podemos generar es estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva la podemos llamar como todo un rango de actividades que están dirigidas a mejorar el rendimiento cognitivo o alguno de sus procesos, ya sea que presenten una alteración o no la presenten. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no solamente hago estimulación en el momento en que hay un déficit, yo puedo hacer estimulación en un cerebro normal, en un cerebro sano, en un niño que no tiene ningún antecedente, pero que quiero es potencializar esa habilidad como tal. Entonces, básicamente, al potencializar esa habilidad, lo que yo puedo generar de una u otra manera es un mayor despliegue, ¿sí? De esas capacidades que tiene un niño o puedo ayudar a minimizar el impacto de aquellas debilidades que puede presentar en un contexto determinado. ¿Qué podríamos hacer o qué actividades podemos generar en el día a día que los estudios nos dicen que pueden favorecer este desarrollo? Aquí está de manera clara y quería pues como traérselas para que la puedan revisar y la puedan mirar, cómo cambian las neuronas con un proceso de estimulación. No tiene que ser un proceso de estimulación terapéutico, como ya lo decía, sino que puede ser de una u otra manera un proceso de estimulación realizado desde el colegio, desde la casa, ¿sí? Siempre que haya un adulto, se puede ver de una u otra manera ese proceso de estimulación. Entonces, en esta ilustración que tenemos unas redes neuronales. Esta imagen que está aquí asemeja lo que es una neurona, ¿verdad? Una neurona con todas sus conexiones específicamente. Y poco a poco vemos como 2 semanas después, estos filamentos, ¿sí? Que tienen que ver con los axones, van creciendo de una u otra manera. Es decir, nos está mostrando que este cerebro está aprendiendo y está teniendo unas capacidades nuevas frente a ese proceso de estimulación cognitiva. Asimismo, podemos ver como 2 meses después, ya no tan solo 2 semanas, sino 2 meses después de hacer un proceso de estimulación, como les decía, bien sea a nivel terapéutico o a nivel de lo que podamos hacer en el hogar, tenemos un cambio significativo en esas neuronas de una persona, ¿sí? El número de ramificaciones se aumenta y se amplifica y esto lo que quiere decir es que hay una mayor posibilidad de generar nuevos aprendizajes y de hacer ciertas actividades que posiblemente no se hacían previamente o de hacerlas con más facilidad. Es básicamente lo que implica este crecimiento pues post estimulación. Dentro de las actividades que podríamos hacer, podemos crear muchas estrategias y podemos tener diversidad de elementos que generen estos procesos de estimulación. Tal vez lo que ha pasado a lo largo pues, de las décadas es que hemos dejado esta estimulación para que sea muy elaborada por dispositivos electrónicos, pero también podemos hacer actividades tales como las que tenemos aquí presentes, estrategias que sean lúdicas, estrategias que sean con fichas, cambios de rutina o incluso aprendizajes multisensoriales que favorezcan y faciliten pues esas rutinas específicamente. En esos procesos y esas estrategias, que ya vamos a ver algunos ejemplos de actividades, ¿qué podemos tener en cuenta? Lo primero es la motivación del logro. Eh, Constantemente llega a la consulta, algunas de las situaciones que se plantean es que los niños de pronto no tienen esa iniciativa o no tienen la motivación para hacer ciertas actividades, pues es uno de los elementos que debemos trabajar inicialmente, cómo motivarlos hacia el logro, cómo generar retos nuevos y generar de una u otra manera
la conciencia en estas personas de lo que está haciendo eh, es un proceso que le va a permitir tener un mayor despliegue de habilidades, que no lo vea como algo que es tedioso y una tarea o una responsabilidad, sino al contrario, como una actividad que lo va a llevar a tener un logro mayor. Otro proceso que se debe tener en cuenta es el proceso comprensivo y expresivo a nivel psicolingüístico para poder generar estas estrategias, es decir, que la actividad que yo propongo sea entendible y tenga de una u otra manera en cuenta la edad en la que se encuentra cada uno de los niños a los que les voy a proponer esta actividad, pero que también sean capaces de expresarme verbalmente qué es lo que van a alcanzar, cómo lo van a alcanzar y por qué van a alcanzar esas metas como tal. Entonces, debe tenerse en cuenta todas estas variables al momento de crear las actividades de estimulación. Otro elemento que es indispensable de tener en cuenta son los procedimientos de pensamiento, las estrategias de aprendizaje y todo lo que son los procesos de metacognición. ¿A qué llamamos metacognición desde esta área de neurociencias? Metacognición es esa capacidad de reflexionar o de pensar qué tanto soy capaz de obtener ciertos logros o de hacer ciertas actividades. Es un proceso como de evaluación y de introspección en donde yo reviso con qué herramientas cuento o qué es lo que tengo para generar ciertos logros. Y también debo mirar cuáles son las expectativas que tienen las demás personas y cuáles son las atribuciones que se hacen frente a esos logros determinados. Algunas ideas para mejorar están relacionadas en un primer momento con el campo motor. Si ustedes recuerdan la diapositiva en la que les colocaba la pirámide, podíamos observar que en la base habían algunos elementos que son motores y sensoriales y que están en esa base del neurodesarrollo. Por ende, los niños van a ser buscadores eh, de algunos estímulos y algunos elementos que sean motores y sensoriales, y eso puede facilitar el elaborar o el iniciar determinadas actividades. Entonces, el componente motor va a ser importante. Dentro de esas actividades, pues pueden estar todo lo que son los juegos, ¿cierto? Todo lo que son los deportes, las actividades deportivas, todo lo que tiene que ver con, como se puede ver en la ilustración, movimiento dirigido, ¿sí? Movimiento con un fin, como lo puede ser la golosa, como lo puede ser saltar al lazo, u otros elementos. Y también todo lo que está relacionado con armar rompecabezas y con tener de una u otra manera en casa ciertas actividades que sean motoras. Este otro ejemplo que está aquí me gusta bastante, es utilizar el molinillo para hacer el chocolate, que es algo muy cultural y muy nuestro, y que se ha perdido poco a poco, pero que son actividades motrices que lo que ayudan es de una u otra forma a estimular y activar todo este funcionamiento motor como tal. Mm, Otra parte que es importante es em, realizar, dependiendo de la edad, como les decía, de la edad de los niños, poder realizar ciertas actividades como lo pueden ser limpiar, ¿cierto? Como pueden ser jugar a lo que son los rolados, todo lo que es el uso de los parques infantiles, todo lo que tiene que ver con, como está también en la ilustración, cerrar maletas. No sé si ustedes han visto que poco a poco hemos perdido también esa capacidad motora fina, como por ejemplo abrochar, desabrochar, ciertas manualidades que se hacían previamente, pues ya no se hacen con tanta recurrencia y son elementos que son necesarios para desarrollar ese componente motor tanto grueso como fino y que si no se hace en muchas ocasiones, pues terminamos en un proceso de ayuda terapéutica. Otros elementos que van a ser necesarios son la lectura, ¿sí? Sobre todo en los niños entre los 4 y los 6 años, pues van a tener una mayor lectura que es pictográfica. Eh, a veces lo que vemos también es que utilizamos estímulos que son inadecuados, ¿verdad? Entonces tenemos un libro que es muy grande y que de una u otra manera puede ser muy llamativo para mí como adulto, pero que para los niños no es tan llamativo. Y en la lectura, pues es una invitación también a tratar de buscar estas actividades como lo puede ser la lectura pictográfica, la lectura musical, la lectura numérica, la lectura
facial y de gestos. Tenemos muchos tipos de lectura y a veces nos reducimos a uno solo, que es la lectura de textos. Realmente vale la pena explorar otros campos de lectura también. Entonces llevamos dos elementos que serían el motor, ¿cierto? La parte de lectura que tiene que ver con lenguaje y por supuesto en una edad inicial los niños no tienen esa lectura de palabras, pero sí de imágenes, de describir si es muy colorido, de una u otra manera identificar personajes que estén en medio de una lectura y que va a favorecer todo lo que es la comunicación y el lenguaje de los niños como tal. Otro elemento que va a ser muy importante, además de esa lectura, tiene que ver con eh, toda la elaboración de una u otra forma de actividades que sean conjuntas, ¿sí? E insisto mucho en las conferencias en que juguemos con los niños y en que tengamos ese rol de una u otra manera de contribuir al juego y de que ellos vean y aprendan cómo es un juego cooperativo y un juego colaborativo. No es igual que un juego competitivo y hay edades también para los juegos, ¿verdad? Pero lo que vemos de una u otra manera es que con el alto uso de la tecnología, pues tenemos juegos que son muy solitarios, en donde se divierten los niños, pero de una manera muy aislada. Y eso no favorece, por supuesto, como les decía hace un momento, también el incremento en otro tipo de habilidades, como pueden ser las sociales, y las habilidades que requieran de una u otra manera el entender las normas y los límites. Cuando yo estoy jugando sola con un computador, pues realmente no tengo una norma y un límite porque estoy jugando con un dispositivo, es de pronto la regla que me imponga el dispositivo, pero hay muchas cosas que yo puedo hacer que no favorecen ese seguimiento de normas. Entonces, todo lo que son los juegos, juegos de mesa, todo lo que tiene que ver con juegos muy sencillos, con fichas, juegos de interpretación, como les decía ahorita también, como de rostros, de caras, los juegos como las rimas, eh, muchas canciones como lo son las rondas también, que tienen que ver con esa parte grupal y que de pronto, tal vez por este tema en el que estamos de la pandemia, no se facilite, pero que lo podemos hacer en casa y lo podemos hacer en familia, son actividades importantes para generar procesos de estimulación y para generar procesos que me permitan entender también qué está pasando con la otra persona. Dentro de todas estas actividades, sí hay un elemento también que va a ser fundamental desde las neurociencias, y es que, claro, a medida en que vamos jugando y vamos desarrollando estas actividades de estimulación, vamos reconociendo y vamos identificando cuáles son los gustos que tiene el niño. Por ende, es importante también ayudar al niño a tener como un repertorio de estrategias. Otra de las características que tenemos con frecuencia es estoy aburrido, no tengo nada que hacer y realmente no creamos como ese repertorio de estrategias que vaya más allá de utilizar los dispositivos electrónicos o de colorear para generar también como ideas que favorezcan este neurodesarrollo en los niños. Es importante entrenarlos en las metas, como ya lo decía hace un momento, orientarlos a un logro. O sea, ¿cuál es la finalidad? Realmente la finalidad de este juego es divertirnos. La finalidad tiene que ver con todo lo que vamos a generar y hacer. O la finalidad es simplemente jugar porque es una imposición. Entonces, son elementos básicos que podemos tener. También acentuar la calidad y la frecuencia de esas experiencias que me hacen reflexionar sobre esas actividades de estimulación que yo estoy teniendo en un momento determinado. No es leer por leer, no es hacer solamente una actividad física por hacer una actividad física, sino que yo debo elaborar también una información que me ayude a entender por qué es que está pasando esto o de qué manera es que estoy actuando, ¿sí? Para eso hay tres preguntas que son claves y que generalmente les digo a los padres que deben utilizar, y es el cuándo, el cómo y el dónde, ¿sí? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y dónde vamos a hacer esa actividad? Porque como les digo, tiene que tener una organización y una planeación que favorezcan estas actividades metacognitivas en los niños. Entonces, el cuándo, el cómo y el dónde se puede utilizar no solamente en esos momentos en que se están creando las actividades, sino en elementos de la vida cotidiana, como por ejemplo la elaboración de las tareas. ¿Cuándo vamos a hacer la tarea? ¿Sí? Es decir, estamos dándole una temporalidad y hay un momento para eso. ¿Cómo lo vamos a hacer?
y dónde lo vamos a hacer, ¿sí? Podemos jugar en la mitad del comedor, podemos jugar en la mesa que está dispuesta para ese juego determinado, o cómo es que vamos a mirar y ampliar esas estrategias como tal. Y a nivel emocional, como les decía, por supuesto que todo esto va unido. No podemos hacer un ser humano escindido. Sabemos que tenemos pues nuestras emociones y que de una u otra manera la función cognitiva es importante también. Es posible que se generen muchos cambios emocionales frente a estas situaciones de actividades de estimulación que estamos diciendo, porque pueden generar frustración, porque de pronto es un juego cooperativo y yo lo veo como competitivo y de una u otra manera lo que me está generando es una sensación de que estoy perdiendo, ¿cierto? Y de que estoy en desventaja. Entonces también hay como una serie de estrategias que se han visto en los diferentes estudios que facilitan y favorecen como ese procesamiento cerebral en los niños y ya lo vamos a identificar. Entonces, lo primero que necesitamos hacer a nivel emocional cuando tenemos una reacción o una respuesta frente a esas actividades o frente a lo que esté pasando cotidianamente es regular, ¿sí? Ayudar a regular es manejar la respuesta que estoy teniendo en ese momento de estrés, de frustración o de tristeza y de una u otra manera favorecer que el niño no se vaya, ¿cierto? Es decir, no huya como de esa situación en la que estamos enfrentando o pues de una u otra manera se enfrenten, entonces termine siendo el juego como un componente que es más agresivo o al contrario, o se quede paralizado y ya no quiera jugar o no jugar o realizar la actividad que estamos haciendo. Esto lo que nos permite, es decir, cuando yo estoy hablando con el niño y le ayudo a regular esa emoción frente a la situación que está viviendo, lo que nos dicen desde las neurociencias infantiles es que nos permite hacer una regulación de lo que es el tallo cerebral y de una estructura que se llama cerebro medio, que está de forma muy interna en la estructura cerebral. Es decir, yo empiezo a regular mi respiración, ¿verdad? Empiezo de una u otra manera a mirar que esas reacciones de pronto no son las mejores para una situación determinada y estoy generando un modelamiento y unas actividades que sean propositivas para que el niño empiece a manejar esas reacciones o esas emociones negativas. Una vez yo tengo esa regulación, ¿cierto? Una vez yo tengo de una u otra manera ese manejo de la respuesta inicial que voy a presentar, lo que debo seguir haciendo es empezar a conectarme con esa situación emocional que está viviendo el niño. Y conectarme con esa situación emocional que está viviendo el niño se debe hacer a través de la empatía y a través de la validación de sus sentimientos. Es decir, puedo entender que se haya enojado, puedo entender que se haya frustrado o puedo entender que esté triste de una u otra manera frente a esta situación, pero debemos solucionarlo y debemos continuar el juego y mirar de una u otra manera qué es lo que está pasando, qué es lo que está pensando el niño. De esta manera, cuando nosotros nos relacionamos, cuando nosotros empezamos a entender esa emoción que está sintiendo frente a la situación vivida, lo que hacemos es que activamos una estructura que se llama el sistema límbico. El sistema límbico lo que permite es de una u otra manera empezar a entender cuáles son esas emociones vividas, cuáles son de una u otra manera eh, lo que generó que tuviera una respuesta determinada frente a una situación. Una vez está ya eh, manejado esa respuesta inicial, una vez el niño entiende que yo comprendo qué fue lo que pasó y cuál es esa situación emocional que estoy viviendo, pues sí puedo entrar a razonar, ¿sí? Razonar qué es la situación, reflexionar y empezar a generar nuevas actividades o empezar a entender que esta actividad no es la ideal para hacer un proceso de estimulación del niño. En muchas ocasiones nosotros como adultos llegamos de una vez a razonar, ¿sí? A hacer la reflexión y no hacemos los procesos anteriores. Cuando hablamos de neurodesarrollo cerebral, siempre el neurodesarrollo ocurre funcionalmente o se activa de una u otra manera de abajo hacia arriba. Como les decía ahorita, va el tallo cerebral, después como ese cerebro medio, luego el sistema límbico se empieza a regular y por último, como les mencionaba hace un momento, se empieza a hacer como todo el proceso de regulación de las funciones ejecutivas.
Entonces, activar esa corteza prefrontal debería ser lo último que tendríamos que hacer en un proceso como estos, en un proceso en el cual lo que yo quiero es que el niño aprenda de esa situación y empiece a regular sus emociones como tal. Es por esto que debemos tratar y debemos procurar de una u otra manera que ante situaciones como estas, ante situaciones en las que generamos o tenemos conductas que no son las adecuadas o emociones que son inapropiadas para una situación, como sería, por ejemplo, la pataleta en los niños más pequeños, ¿cierto? Pues yo no entré de una vez a razonar, que es lo que entramos a hacer los adultos, a decir por qué, qué fue lo que pasó, sino que primero me conecte con esa emoción, trate de calmar y ahí sí podamos razonar qué es lo que está pasando. Si no, la respuesta no va a ser la más adecuada y el aprendizaje de esas situaciones tampoco será el mejor, ¿sí? Bien. Hasta aquí, pues hice como un recorrido general de qué es lo que pasa y de qué se puede hacer y de qué se puede generar en esos momentos en los que no es como adecuado la respuesta emocional o en los que no estoy llevando bien un patrón de desarrollo cognitivo o quiero afianzar también un patrón cognitivo. ¿Qué otros aspectos son importantes? Yo creo que hemos visto que cada vez más hay pues remisiones a procesos terapéuticos, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, áreas como psicopedagogía, ¿cierto? Que lo que permiten y que lo que favorecen de una u otra manera es el desarrollo pues de estas habilidades como lo estábamos mencionando y que son un apoyo adicional eh, para esos momentos en los que definitivamente se siente que el desarrollo, como les mencionaba, no va al ritmo al que debe ir, como que ese neurodesarrollo se está quedando del proceso en el que debe estar y son de una u otra manera actividades que nos puede recomendar algún profesional, ¿cierto? En algunos casos las pueden recomendar también desde el componente educativo, teniendo en cuenta que el desempeño no se ve como el más adecuado para el contexto en el que está el niño. Pero existen también otros elementos, existen también las actividades extracurriculares. Eh, si bien no la reemplaza 100% un proceso terapéutico, sí tenemos actividades que si tenemos una disciplina y una constancia en hacer ciertos procesos, podemos mejorar esas habilidades. De lo que nosotros tratamos de mirar cuando tenemos una persona que consulta hacia esta área de neuropsicología, tratamos de conocer y entender esta persona, qué es lo que está pasando, en qué momento, en qué fase de su desarrollo está, si ese desarrollo se desfasa o no se desfasa mucho con relación a lo que es esperado o a lo que podríamos tener, digamos, como referencia para la edad de ese niño, y cuál sería de pronto ese camino al cual podría dirigirse o por el cual podría tener una mejor opción dependiendo de lo que se encuentra. Entonces, en las actividades extracurriculares a veces encontramos ese apoyo, lo que decíamos, ya sea por tiempo, ya sea por disciplina y ya sea porque también, pues, evidentemente en estas actividades, pues hay docentes que son profesionales que saben de una u otra manera desplegar y hacer estas actividades específicamente. Actividades extracurriculares como los deportes, ¿cierto? Como todo lo que tiene que ver con una disciplina determinada, como el taekwondo, como de una u otra manera lo que es el patinaje, la natación, pero pues hoy en día tenemos muchas actividades relacionadas también con lo que son las lenguas, con lo que es la música, ¿sí? Y que van a favorecer el desarrollo o la estimulación de ciertas habilidades. Y creo que no es desconocido que en muchos colegios pues generalmente ofrecen este tipo de actividades extracurriculares. El problema es que a veces lo vemos como una actividad adicional o que ayuda a ocupar el tiempo de, y realmente lo que buscan en muchas ocasiones es estimular ciertas habilidades. Por eso es importante también conocer al niño, saber cuáles son sus mayores fortalezas, cuáles son sus debilidades y en qué ocasiones yo puedo hacer una actividad extracurricular no para reforzar o para potencializar esa habilidad, sino para de pronto ayudar a superar una dificultad o una debilidad determinada.
Em, y por supuesto, dependiendo del tipo de alteración, que el objetivo de esta charla no es detenernos en las alteraciones, sino mirar como lo positivo y qué podemos hacer con el neurodesarrollo de los niños, pues pueden existir otro tipo de valoraciones que las recomendará el médico tratante, ¿verdad? El pediatra, el psiquiatra infantil o dependiendo pues de la alteración específica que sea, pues ellos sabrán hacia dónde orientar estos elementos. Al hablar de estas otras valoraciones, por supuesto que también estaría pues la nuestra, que es la valoración neuropsicológica, en donde tratamos de aclarar todo lo que son los componentes vistos previamente, como son la atención, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Es decir, tratamos de medir y evaluar cómo está ese niño en ese momento del neurodesarrollo y tratamos también de buscar cuáles son esas mejores opciones o cuál es esa orientación determinada que requiere ese niño y su familia. No podemos desconocer, evidentemente, que adicional a lo que es el niño y su familia, tenemos pues todo un contexto que está alrededor y que requiere como de un apoyo determinado para poder generar cambios en varios elementos.